En el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo utilizar correctamente un multímetro. Así que vamos a ver de qué se trata el multímetro y cómo podemos eh, trabajar con él de la forma más apropiada. Lo primero es que no vamos a aprender cómo utilizar un multímetro en particular, sino que iremos viendo diferentes formas o diferentes multímetros dependiendo del fabricante y cada uno es diferente. Lo primero es conectar las ondas. Lo primero que debemos, ante todo, conocer es que un multímetro es un instrumento de medición que nos permite medir voltaje, corriente, resistencia, continuidad, diodos y en algunas ocasiones inclusive hasta transistores, como podemos ver en este apartado aquí. Pero no todos los multímetros son iguales, o sea que algunos no tendrán una que otra medición, pero sí todos van a medir, que es lo común, voltaje, resistencia y corriente. Lo primero, además de esto, que debemos tener en cuenta es que cada multímetro es único, así que lo que vamos a estar viendo aquí es una forma general de cómo poder trabajar con un multímetro independientemente del fabricante. Tomaremos en consideración las variables que nos permiten saber qué es voltaje, qué es corriente, si es AC o DC. Así que vamos a comenzar. Tenemos que tener muy claro que tendremos que tener dos ondas, además del multímetro con el cual estaremos midiendo. El primero es el negativo, que lo vamos a estar representando con el color negro, y lo común es que vaya en este punto que se llama COM. Es bueno que sepamos, todo multímetro es fácil de leer una vez entendemos cómo funciona y además si entendemos cómo leer el multímetro. Así que podemos ver que la primera sonda, el negativo, pues irá en el COM, que es el color negro, mientras que la roja podrá ir en diferentes. Por ejemplo, aquí en particular, pues pudiera estar en esta donde vamos a medir amperes, miliamperes o microamperes o amperes. Eso va a depender de dónde vamos a estar midiendo y lo importante será recordar o saber qué vamos a medir. Cada tester es diferente, así que lo que vamos a estar viendo, como les decía a continuación, es lo estándar y después de ahí, pues lo otro sería uno ve detenidamente su multímetro. Lo primero es que para medir voltaje, podemos medir voltaje o AC o DC. ¿Cómo sabemos si un multímetro o nuestro multímetro mide voltaje AC o DC? Bueno, lo primero es que cuando vamos a estar midiendo voltaje AC o de alterno, veremos que este símbolo que representa la virgulilla es lo que ese símbolo es el que diferencia la N de la ñ en nuestro abecedario, pues veremos que representa la AC. Donde sea que veamos B de voltaje y este símbolo que está aquí, entonces sabremos que podremos medir voltaje AC. No importa el tester, si vemos la B y también esto podremos saber que es AC. Por otro lado, si queremos medir el voltaje DC, tendremos que ver si dice la letra B, ya sabemos que sí, entonces sabemos que es en este rango, pero ¿qué podemos medir aquí? Siempre que veamos DC o este símbolo que es como una línea continua y abajo entonces paralela a esta línea continua otra discontinua, estaremos entonces nosotros pudiendo medir voltaje. Es interesante que podamos ver que podemos medir, por ejemplo, si movemos esta perilla, aquí nos dice que podemos medir máximo 20 voltios, o sea que si tuviéramos que medir un set de baterías de 24 voltios, no pudiéramos medirlo aquí porque 20 se quedaría corto, entonces deberíamos tomarlo en 200 para que podamos medirlo correctamente. Lo que nos quiere decir es 20, aquí voltios es lo máximo que puedo medir, aquí si pusiera la perilla aquí, 200 es el voltaje máximo DC que puedo medir, aquí 500, aquí podemos ver si vamos hacia atrás, pues dice 2000 mili, esa M es de mili, aquí utilizamos mucho la notación científica, y recordemos que mili es por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Por lo tanto, 2000 mili es también lo mismo que decir 2 voltios.
Y aquí podremos ver 200 M, que es de mili, y lo cual nos dice que podemos medir aquí hasta 200 milivoltios. Así que el tester o el multímetro nos va a permitir medir dependiendo del rango donde lo coloquemos. Cuando medimos un circuito, el voltaje se mide siempre en paralelo. Supongamos que tenemos este circuito y como podemos ver tenemos que ponerlo en paralelo a donde lo queremos medir. Muchas veces cuando midamos nos daremos cuenta que en nuestra lectura aparecerá un menos. Si aparece un menos, lo que significa es que hemos colocado las ondas inversas, pero esto no importa porque es la misma magnitud. Lo único que nos dice el símbolo de negativo es que debiéramos tener las ondas al inverso, pero va a dar el mismo valor, así que no hay ningún tipo de problema con esto. Aquí podemos ver cómo entonces para medir este circuito que tiene dos resistencias, si quisiéramos medir el voltaje de aquí, debemos conectarlo paralelo a donde quisiéramos medirlo. Si fuera la fuente, pues vemos aquí que simplemente lo ponemos uno de este lado y el otro aquí. Tan simple como eso. Ahora, queremos medir corriente. Aquí tenemos otro tester, o más bien es de otro fabricante, y vemos que aquí está un poco diferente porque aquí no tiene rango. Aquí lo que me dice es, mira, voltaje DC, como habíamos dicho, este símbolo DC, y este es voltaje AC por la virgulilla o este símbolo de aquí. Nosotros estaremos midiendo en voltaje DC y no tiene rango, por lo tanto, de seguro tendríamos que darle aquí, si quisiéramos cambiarle el rango máximo que él puede medir. Aquí, en ese colocándolo aquí, podemos medir todos los voltajes, muy diferente al que teníamos anterior, donde si queríamos medir un voltaje, teníamos que ver cuál era el rango máximo que él soportaba. Por eso les decía que la idea no es aprender a utilizar un tester en particular, sino reconocer las variables y los símbolos para que no importa el multímetro que tengamos, podamos leerlo sin problema alguno. Aquí entonces vamos a estar viendo, por ejemplo, miren aquí, aquí por ejemplo vemos que esta arriba tiene una línea continua y aquí abajo tiene una línea, una virgulilla, como así. Por lo tanto, esto es lo que me quiere decir que en este mismo punto él puede medir ambas cosas. Amperes. Recordemos que la letra A es de amperes y medimos corriente en amperes. Por lo tanto, aquí me está diciendo con este símbolo que él puede medir ambas cosas al mismo tiempo. O es DC o es AC. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, siempre hay un botón, puede ser rango, puede ser, se llama select, donde tú le das y él te cambia de uno a otro. O sea, de AC o DC. En el display debe mostrarlo si estamos midiendo en AC o DC. O sea que viendo el display o la pantalla de nuestro tester, veremos al lado izquierdo de seguro si es DC o AC. Simplemente lo colocamos aquí y ya lo otro es darle al rango o a select, dependiendo de lo que diga nuestro tester. También es bueno que veamos que aquí mediríamos amperes, aquí medimos miliamperes y aquí medimos microamperes. Micro es 10 a la menos 6. Es muy importante tener la notación científica muy presente porque la vamos a utilizar mucho y es fácil de utilizar. Aquí vemos que la corriente se mide en serie. Supongamos que tenemos este tester, giraríamos la perilla hasta que llegue hasta aquí. Ahora, ¿qué pasa? Aquí podemos tener varias medidas, por eso es importante tener una idea de lo que vamos a medir para colocarlo en el rango correcto. Por ejemplo, si es 200 miliamperes, si es 20 miliamperes el máximo o es 200 micro. Bueno también saber que la corriente solamente se mide en serie, no en paralelo, solamente se puede medir en serie. Y para eso entonces hay que abrir el circuito de tal forma que la corriente ahora pasará a través del tester, la censará y volverá nuevamente a seguir su curso. O sea que abriríamos el circuito y ahora la corriente cuando vaya a dar su vuelta
¿cierto? Porque para que tengamos corriente debe haber un circuito cerrado. Él entonces llegaría a esta resistencia, entraría al tester, saldría al tester y nuevamente llegaría hasta aquí. Este tester particular, como ustedes pueden ver, además del COM, tiene dos orificios donde colocar la sonda. Y aquí hay algo muy importante que me gustaría puntualizar. Si venimos al principio, nos daremos cuenta, por ejemplo, este tester que tiene 4 orificios, nos preguntaremos, ok, ¿y dónde pongo la sonda roja? Por ejemplo, ya sabemos que el negativo va aquí en el COM, pero ¿y dónde pongo la sonda positiva? Bueno, aquí arriba lo común es que me diga qué él puede medir cuando yo coloco la sonda aquí. Por ejemplo, por simple inspección yo veo que tiene la letra B, por lo tanto sé que mide voltaje. Este es el símbolo de ohmio, por lo tanto sé que mide, en este caso, mide resistencia. Aquí este es el símbolo de diodo, por lo cual sé que mide diodo. Y aquí mide capacitores electrolíticos, que hablaremos de eso más adelante. Pero por lo pronto solamente voltaje y ohmio, porque no todos los multímetros, por ejemplo, miden capacitores, pero este, por ejemplo, mide ambas cosas, diodo y capacitores. Pero si en vez de colocar la sonda roja aquí, la colocáramos aquí, pues vemos que podríamos medir en esta sonda miliamperes y microamperes. Lo común es que sean 200 hasta 200 microamperes. Cuando estamos midiendo más de eso, pues entonces deberíamos quitar la sonda de aquí y colocarla aquí. Aquí también podemos ver, por ejemplo, aquí me dice, hey, yo mido voltaje, mido resistencia y mido miliamperes. En el caso de ese teste particular, que es este de aquí, si nos damos cuenta, ese segundo orificio, pues te va a medir micro, 2000 micro, 20 mili, 200 mili, pero cuando ya sea mayor a 200 mili, o sea que lo coloques aquí en 10, entonces tienes que cambiar la sonda y en vez de dejarla aquí, la vas a colocar aquí, porque como vemos aquí, a mí me dice, yo mido solamente hasta mili. Si por ejemplo hemos hecho un circuito y hemos hecho la parte teórica y vemos que la parte teórica me dice que tenemos un amperaje de 400 miliamperes, 350, lo que hacemos es que tomamos esta sonda de aquí y la ponemos aquí, porque ahí entonces se estaría quemando y estaría por encima del rango que ya habíamos dicho, que en este caso es 200. Para este también vemos que es la misma historia. Te dice, mira, yo mido voltaje ohmio miliamperes y si fuera a medir por encima de los 200 miliamperes, dependiendo del tipo de tester, pues lo que hago es que coloco esta sonda aquí y lo dirijo hacia 10 de seguro. Es bueno que veamos que dice 10 amperes DC, mírenlo ahí, es DC solamente máximo y máximo 10 segundos cada 15 minutos. Claro está, eso no significa que si yo voy a medir 300 miliamperes, tengo que decir, ok, vamos a medirlo rápido porque si no se me va a quemar. Esa no es la idea. Pero sí debemos tener cuidado cuando ya es un amperaje apreciable, claro, menor a 10 amperes, pues de no durar mucho, no sea que veamos o hagamos que el tester se vea afectado y lo dañemos. Aquí podemos ver, cierto, donde nos puede decir las características de cada uno. Volviendo entonces a medir amperes, pues podemos recordar que, como les decía, si vamos a medir entonces amperes, pues lo colocamos en uno de esos tres, dependiendo de lo que nos dijera. Si dijéramos que, por ejemplo, cuando hicimos nuestro cálculo teórico nos daba 50 miliamperes, por ejemplo, no lo podemos colocar aquí, sino que lo colocamos aquí en 200, porque este es el rango máximo que él puede soportar en ese punto. Ahora, si fueran 350, por decir algo, pues lo tendríamos que poner aquí y cambiar la sonda de lugar y medir en serie. Eso es muy importante, medir en serie, porque si medimos de otra forma, no nos va a dar de la forma correcta. Aquí podemos ver entonces otra forma de cómo medir corriente, o más bien otro tester, no otra forma. Vamos a ver que es así. Es bueno puntualizar, cuando utilizamos multímetros de esta forma, pero si utilizáramos amperímetro, pues tenemos una
pinza que va a medir los amperímetros y no hay que abrir el circuito, porque lo cierto es que cuando tenemos una corriente muy alta, abrir el circuito pues puede ser peligrar nuestra vida. Pero cuando son corrientes pequeñas, pues no hay ningún problema y solamente tenemos que tener el cuidado necesario para que no contemos una historia de haber sufrido alguna lesión por estar midiendo corriente. De todas formas, más adelante, cuando tengamos que medir corriente en alguna industria, en un lugar, lo seguro es que no abriremos el circuito, sino que lo haremos con una pinza amperimétrica. Pero después hablaremos de eso. Por lo pronto, aquí podemos ver este tester. Este tester es bueno, es tal vez uno de los más, de los precios más económicos y nos permite como pues encerrar o delimitar más bien lo que vamos a estar midiendo. Aquí, por ejemplo, simplemente por las variables y los elementos que tiene, yo sé que eso es voltaje DC y que él puede medir 200, 2000, 20, 200 y 1000. Recordemos que este es 200 mili, que es 10 a la menos 3. Y cada uno está como delimitado y te permite verlo mucho mejor. Aquí, por ejemplo, vemos que esta sería la parte de ohmio. Aquí podemos ver, o de resistencia, perdón. Aquí de voltaje AC y aquí de corriente y cómo lo tiene esto delimitado. O sea, ya está con diferentes colores, si pudiéramos decir, lo cual nos ayuda bastante en un principio para no cometer errores. O por lo menos cometer menos. Aquí podemos ver entonces que si quisiéramos medir resistencia, simplemente pues le damos la vuelta a la perilla y aquí tenemos 200 ohmios, aquí tenemos 2000 ohmios, aquí tenemos 20K. Recordemos la notación científica donde K es kilo y lo cual equivale a 10 a la 3. Por lo tanto, en vez de ser 20K, realmente es 20.000. Pero como habíamos dicho, kilo es la notación científica y es una abreviación de decir unidades de miles, entonces sería 20.000, o aquí 200K, o aquí 20 millones, por ejemplo. Esa M no es de millones, sino de mega, aunque hay una M, no es de millones, sino de mega, que es 10 a la 6 y equivale pues, sí, a la unidad de millón, pero la M mayúscula es mega y la M minúscula es mili y son muy diferentes. La M minúscula equivale a mili, 10 a la menos 3, mientras que mega, que es M, equivale a 10 a la 6. Muy importante. Y este de aquí, que es micro, es 10 a la menos 6. Esos son términos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer nuestras mediciones. Bueno, que sepamos que las resistencias se miden en paralelo. También, como podemos ver aquí, colocamos colocamos nuestra perilla hasta la resistencia. La resistencia se puede saber su valor basado en las bandas de colores que tiene. Y bueno, pero si no es así, pues lo que hacemos es que hacemos un aproximado, lo ponemos en el más alto, en el rango más alto que pudiera medir y después vamos bajando hasta que lleguemos al punto donde creemos que está más adecuado. De todas formas, él nos va a ir diciendo y vamos a ver qué tanto se acerca. Entonces, lo ideal es o desconectar la resistencia o en dicho caso, si no es, removerla, pues lo que hacemos es que abrimos el circuito para medir la resistencia. Ojo, no se puede medir resistencia con la fuente conectada, o sea, si el circuito está cerrado y hay corriente pasando a través del circuito, no se puede medir corriente. Es algo muy importante, perdón, no se puede medir resistencia. Algo muy importante, si queremos medir resistencia, tenemos que apagar la fuente o remover la resistencia, pero no podemos dejar o como vemos aquí con este interruptor abrirlo, pero no podemos dejar que siga circulando la corriente mientras medimos la resistencia. La resistencia se mide en paralelo, como podemos ver aquí. Yo creo que eso es todo. Ya cualquier pregunta pues la pueden dejar en los comentarios o si quieren una información extra
pero en general ya con esto que le acabo de decir, lo próximo sería conseguir su tester y les digo, no importa el tester que usted compre, pues va a poder utilizarlo sin problemas, simplemente leyendo lo que tiene ahí. Por ejemplo, hay información extra, por ejemplo, que nos dice aquí que hay un fusible que es a 10 amperes, aquí está también, pero a 400 miliamperes. Esto lo que nos dice es las estándares para la sonda como tal y el voltaje máximo que va a estar soportando. Pero fuera de eso, y este símbolo de tierra, pero fuera de eso no hay otra cosa que debiéramos saber. Vamos a poder utilizar nuestro tester sin problema. La idea, como les decía, no es aprender a utilizar un tester o un multímetro en particular, sino que tomando en consideración lo que es las formas, podamos, o las variables y la terminología que ya conocemos, pues poder leer cualquier texto. Por último, antes de terminar, este símbolo que es muy utilizado no es el de Wi-Fi, sino el de continuidad, donde podremos medir continuidad. Se utiliza mucho, sobre todo el de continuidad o diodo, es cuando ponemos las ondas como una al lado de la otra haciendo contacto y se escucha como un pitido, o vemos en la pantalla del tester que dice 0 para saber si algo tiene continuidad o no. Es muy utilizado, sobre todo, por ejemplo, para saber si un elemento, digamos un cable, tiene continuidad. Lo que significa la continuidad es que el cable no tiene ninguna interrupción. Hay veces que tenemos un cable y por dentro como que está roto, o creemos que está en buenas condiciones, pero no lo está, y la continuidad nos ayuda bastante con esto. Entonces, eso es lo más importante a saber de lo que es el uso del multímetro. Espero que esto le haya ayudado y nada, aquí les dejo el video y cualquier cosa se suscriben también al canal.